Bueno, ¿cómo andan? Voy a hacer un video porque esto puede ayudar a muchas personas en general, más allá que esto es un asesoramiento directo y gratuito a los propietarios de los edificios que yo administro. Va a estar subido seguramente a las redes, así que le puede servir a más de una persona. Hay un tema que recién se vivió en un edificio que administro que les puede servir a más de una persona para no ser engañado y para poder cerrar las operaciones comerciales de compraventa y demás de manera correcta. Brevemente, para todos los que no saben, hay diferentes mecanismos para adquirir una propiedad, ya sea el mecanismo más puro, más efectivo, que es a través de la constitución de un derecho real, que es básicamente una compraventa por escritura pública, como dice el Código Civil, donde básicamente quien es dueño o heredero del dueño o tiene los derechos suficientes para transmitir el dominio, va a un escribano, hace la operación, de una escritura se pasa a la otra escritura, se cambia el registro en la plantilla del registro de la propiedad inmueble sobre el bien que está afectado y se terminó. Eso no tiene discusión. Esa es una opción. Pero, como todos sabemos, la praxis, los negocios y demás tienen diferentes matices que no es blanco y negro. Entonces, eso sumado a una metodología que el Código Civil implementa genera diferentes posiciones intermedias. Lo que pasa que, para entender, a posición intermedia tenemos también diferente nivel de conflictos vinculado con la forma de hacer las cosas. Y por ende también otros costos. Entonces, lo ideal es lo que expliqué antes, pero eso es más caro, tarda más, pero tiene mayor seguridad jurídica. ¿Por qué es más caro y tarda más? Porque no es lo mismo comprar un inmueble con escritura para escriturar directamente que uno que no se puede hacer eso, y ni hablar los gastos de, por ejemplo, un escribano, lo que sale una escrituración versus lo que sale otro mecanismo que ahora es el que seguimos explicando. Otro mecanismo intermedio es el famoso boleto de compraventa, que en realidad lo que se está haciendo es un negocio jurídico sobre un derecho personal que es la posesión. ¿Qué es la posesión? Yo tengo la cosa. ¿Por qué la tengo? Porque la usurpé, hay que ver, porque la compré así, porque estaba vacío y lo tomé, o porque tengo un problema de papeles que me impide a mí poder llegar a hacer una escritura. En esos casos se suele hacer boletos de compraventa que luego se van cediendo simultáneamente, ¿sí? Y eventualmente eso termina en un proceso de escrituración y o de usucapión. En esos casos se suele hacer boletos de compraventa que luego se van cediendo simultáneamente, ¿sí? Y eventualmente eso termina en un proceso de escrituración y o de usucapión, en donde la persona por el paso del tiempo dice, bueno, ahora yo soy dueño. Ahora, hay una tercera situación que está entre medio de estas dos, más ligada a la primera que a la segunda, que tiene que ver con la forma de adquirir un inmueble, ¿sí? Pero sin escriturar, pero sin tampoco tener solo un boleto, que es la siguiente, y ese es donde viene el conflicto. Una persona, para no hacer la escritura, porque no quiere que se enteren determinados organismos públicos, porque no quiere blanquear la operación, porque lo compró para volver a vender, es lo que hacen muchas inmobiliarias, es lo que hacen muchas personas que compran, reciclan y venden. ¿Qué hacen? Hacen un boleto y compraventa para poder plasmar la operación, ¿sí?, entre las partes, pero en vez de hacer la escritura, hacen un poder irrevocable. ¿Qué es esto? Yo te compro a vos, toma la plata, acá está. Todo eso lo plasmamos en un boleto y compraventa entre las partes, pero instrumentamos adicional al boleto un poder tuyo hacia mí, donde vos me das la potestad de que yo haga lo que quiera con el inmueble, hasta incluso lo venda. Entonces yo me voy manejando con ese poder, hago lo que quiero, después lo vendo, y el que viene después, o le hago un negocio parecido a ese, o directamente se hace la escritura con el poder que yo tengo. Lo que tiene de malo esta situación es que se da un montón de situaciones de irregularidad jurídica que, si encima está mal hecha la forma de instrumentarse, puede traer conflictos serios a nivel jurídico. Como por ejemplo, no tomar los recaudos necesarios, como pedir informes previos, como pedir informes de inhibiciones, certificados y demás. O sea, muchas veces la gente hace un boleto así nomás, un poder así nomás y seguí. En el medio la persona se muere, no se hizo un boleto post-mortem y al morir la persona cae totalmente el poder, poder post-mortem, cae totalmente el poder. Ahora, ¿cómo hay que hacer un poder post-mortem para que sea válido? Es decir, un poder válido incluso después del fallecimiento.
hay que instrumentar el boleto de forma tal de dotarlo de mayor seguridad jurídica. ¿De qué forma? Timbrándolo, que no todo el mundo lo hace. Entonces muchos se encuentran con que tienen un boleto y tienen un poder, pero la persona se murió y cuando quieren escriturar el poder no sirve y el boleto tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente seguridad jurídica. Ni siquiera la certificación de firmas ante el escriba no sirve. Porque lo que dice la ley es que para que el poder post-mortem sea válido, tiene que estar debidamente instrumentada la vinculación jurídica comercial preexistente a la transmisión de ese poder. Y la única forma de acreditarlo es dotando a la regularidad jurídica que, si encima está mal hecha la forma de instrumentarse, puede traer conflictos serios a nivel jurídico. Como por ejemplo, no tomar los recaudos necesarios, como pedir informes previos, como pedir informes de inhibiciones, certificados y demás. O sea, muchas veces la gente hace un boleto así nomás, un poder así nomás y seguí. En el medio la persona se muere, no se hizo un boleto post-mortem y al morir la persona cae totalmente el poder. Perdón, poder post-mortem. Cae totalmente el poder. Ahora, ¿cómo hay que hacer un poder post-mortem para que sea válido? Es decir, un poder válido incluso después del fallecimiento. Hay que instrumentar el boleto de forma tal de dotarlo de mayor seguridad jurídica. ¿De qué forma? Timbrándolo, que no todo el mundo lo hace. Entonces muchos se encuentran con que tienen un boleto y tienen un poder, pero la persona se murió y cuando quieren escriturar el poder no sirve y el boleto tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente seguridad jurídica. Ni siquiera la certificación de firmas ante el escriba no sirve. Porque lo que dice la ley es que para que el poder post-mortem sea válido, tiene que estar debidamente instrumentada la vinculación jurídica comercial preexistente a la transmisión de ese poder. Y la única forma de acreditarlo es dotando al boleto de compraventa de determinados elementos, como por ejemplo fecha cierta, como por ejemplo abonando el 1,2 del timbrado, que es un impuesto de sellos. Esto lo saben pocos. Entonces se encuentran con esta operatoria y después ¿qué ocurre? ¡Pum! No pueden escriturar. En el medio hay un caso que es único en el sistema jurídico argentino y que es el que nos convoca ahora a nosotros a hacer este video, que muy pocos saben, y es el caso del adquirente de un inmueble en subasta. Es decir, una persona compró un inmueble en un remate, obtuvo el boleto de adquisición, ¿sí?, judicial, que jurídicamente es el único caso en todo el ordenamiento judicial en donde eso se asimila a un propietario con escritura. Es decir, la persona que adquiere un inmueble en subasta con un boleto que otorga el propio juzgado, no necesita hacer la escritura a su favor, porque ese boleto le da las mismas potestades que le da la escritura. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo adquiero por un boleto, yo puedo ceder ese boleto. Ahora, en este caso puntual, si ha habido la toma de posesión de ese inmueble adquirido en subasta, ese boleto no se puede ceder. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay gente que adquiere un inmueble en subasta, le hacen el boleto de adquisición, ¿sí?, hacen el mandamiento de toma de posesión del inmueble y después esta persona hay que instrumentar el boleto de forma tal de dotarlo de mayor seguridad jurídica. ¿De qué forma? Timbrándolo, que no todo el mundo lo hace. Entonces muchos se encuentran con que tienen un boleto y tienen un poder, pero la persona se murió y cuando quieren escriturar el poder no sirve y el boleto tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente seguridad jurídica. Ni siquiera la certificación de firmas ante el escriba no sirve. Porque lo que dice la ley es que para que el poder post-mortem sea válido, tiene que estar debidamente instrumentada la vinculación jurídica comercial preexistente a la transmisión de ese poder. Y la única forma de acreditarlo es dotando al boleto de compraventa de determinados elementos, como por ejemplo fecha cierta, como por ejemplo abonando el 1,2 del timbrado, que es un impuesto de sellos. Esto lo saben pocos. Entonces se encuentran con esta operatoria y después ¿qué ocurre? ¡Pum! No pueden escriturar. En el medio hay un caso que es único en el sistema jurídico argentino y que es el que nos convoca ahora a nosotros a hacer este video, que muy pocos saben, y es el caso del adquirente de un inmueble en subasta. Es decir, una persona compró un inmueble en un remate, obtuvo el boleto de adquisición, ¿sí?, judicial,
que jurídicamente es el único caso en todo el ordenamiento judicial en donde eso se asimila a un propietario con escritura. Es decir, la persona que adquiere un inmueble en subasta con un boleto que otorga el propio juzgado, no necesita hacer la escritura a su favor, porque ese boleto le da las mismas potestades que le da la escritura. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo adquiero por un boleto, yo puedo ceder ese boleto. Ahora, en este caso puntual, si ha habido la toma de posesión de ese inmueble adquirido en subasta, ese boleto no se puede ceder. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay gente que adquiere un inmueble en subasta, le hacen el boleto de adquisición, ¿sí? Hacen el mandamiento de toma de posesión del inmueble y después esta persona se la vende a otra cediéndole los derechos de ese poder. Bueno, eso es nulo absolutamente. Y es lo que mucha gente no sabe. Y luego mucha gente se encuentra con problemas de escribanos que terminan siendo hasta incluso suspendidos de la matrícula por hacer este tipo de operatorias cuando no se puede ceder un boleto de compra y venta en el caso de un adquirente en subasta que ya ha tomado posesión. Se puede hacer antes. ¿Por qué? Porque quien quiera tomar la posesión tiene que requerirla judicialmente. Entonces queda plasmado ahí públicamente quién vendría a ser ese poseedor. ¿Sí? Por lo tanto, mucha atención a este tema.